Muy buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Vamos a meternos de lleno en la palabra de nuestro Dios en un tema un poco conflictivo. Y digo conflictivo porque tiene que ver con un tema que debe desafiar, que debe motivar, que debe causarnos a buscar a Dios, a dirigirnos hacia Él y vaya a hacer su voluntad. De hecho, el título de este mensaje es el que busca la voluntad de Dios. Es decir, hablemos de la voluntad de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 17, que es el versículo base de este mensaje, nos dice, Efesios 5, 17, dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Es fuerte lo que nos dice aquí la palabra de Dios, a través del apóstol Pablo, obviamente inspirado por Dios, al referir este término, al referir esta palabra, al relación con la voluntad de Dios. Dice: no seáis insensatos. Y lo digo porque la palabra insensatos, y derivado de la traducción del texto original en el griego, nos define esta palabra como sin cerebro. Entonces es algo fuerte, es algo aparentemente hasta ofensivo. Pero el punto importante de este versículo, y en especial de esta palabra, es que hagamos conciencia, reflexionemos, recapacitemos de lo que Dios quiere de nosotros a través de su santa y bendita voluntad. Todo cristiano debe tener sumo interés en conocer la voluntad de Dios. El plan de Dios tiene para cada uno algo importante que llevar a cabo. Debe de ser conocido y obedecido la palabra de Dios, la voluntad de Dios, porque si no es así, nuestra vida se desperdiciaría y perderemos muchas bendiciones, muchas oportunidades que pueden ser nuestras, y todos ellos vienen como consecuencia de la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Cómo puede un cristiano conocer la voluntad de Dios? Esta es una pregunta muy importante. Yo creo que todos, como creyentes, de alguna manera queremos hacer la voluntad de Dios, pero no sabemos cómo hacerlo, no conocemos cuál es la voluntad de Dios, no lo percibimos, y por más que nos esforzamos, no le encontramos forma, no podemos darnos cuenta que es exactamente lo que Dios quiere que nosotros llevemos a cabo, de acuerdo a su santa y bendita voluntad. Cada cristiano debe buscar la voluntad de Dios como una experiencia natural. Es verdad que la gran mayoría de los casos no es así. La gran mayoría de los cristianos no pueden percibir la voluntad de Dios de una manera natural, algo que sea real, específico en nuestra vida, que podamos percibir la presencia de Dios y poder percibir su voluntad, poder escuchar de una manera muy clara su voluntad, la voluntad de nuestro Dios en nuestras vidas. En Romanos capítulo 12, en el versículo 2, nos dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí nos habla de la voluntad de Dios y utiliza tres términos que definen claramente la voluntad de Dios. Dice aquí la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, nos dice que es agradable y también nos dice que es perfecta. Es decir, la voluntad de Dios, cuando se lleva a cabo, cuando la cumplimos, cuando la entendemos, será buena, agradable y perfecta en nuestra vida. Y por el lado contrario, la primera parte del versículo nos dice: no os conforméis a este siglo. ¿Qué nos habrá querido decir el apóstol Pablo con esta frase? No os conforméis a este siglo. Bueno, obviamente lo que nos trata de decir es que si nosotros nos conformamos a este siglo, si nos conformamos a este mundo, luego entonces no podemos percibir la voluntad de Dios. Si hay una razón muy clara por la que el Hijo de Dios no puede percibir la voluntad de Dios, es porque se ha conformado a este mundo. Sigue diciendo la palabra de Dios: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y pongamos atención en el término entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y hay un punto importante. Hay una razón por la que la gran mayoría de los cristianos no perciben la voluntad de Dios, porque se han acostumbrado, se han moldeado a este mundo.
Bueno, un punto importante que me gustaría mencionar es que aquellas personas que pueden percibir la voluntad de Dios son solamente los hijos de Dios. Los que han creído, los que han sido redimidos, los que han sido rescatados de la condenación eterna. Porque los que no han percibido esto, los que no han vivido, no han experimentado esto, no pueden percibir la voluntad de Dios. Pero si tú eres un hijo de Dios y aún no has podido percibir la voluntad de Dios, entonces es importante que escuchemos este mensaje. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios debe de ser parte fundamental de nuestra vida. Y he tomado en cuenta en este mensaje cuatro formas de percibir la voluntad de Dios en nuestra vida. Y entremos de lleno. La primera de ellas, el que busca la voluntad de Dios se arrepiente. Es decir, si podemos y deseamos aceptar y reconocer la voluntad de Dios, necesitamos arrepentirnos. Hermanos, no hay una persona que tenga un pecado escondido y que pueda percibir la voluntad de Dios. El pecado nos ciega, el pecado impide que la voluntad de Dios sea recibida, impide que la voluntad de Dios sea percibida. Así que, hermanos, el que busca la voluntad de Dios se arrepiente. En Hechos capítulo 9, voy a pedirles que vayamos a esta porción de la palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 9, en el versículo 6. La palabra de Dios nos dice: Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este versículo nos habla de una experiencia especial en la vida del apóstol Pablo. Es decir, esa experiencia era su conversión, su primer encuentro con la persona de Jesucristo. Y aquí vemos el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y algo importante para ese proceso es lo que dijo el apóstol Pablo, la pregunta que expresó delante del Señor. Y dijo: ¿qué quieres que yo haga? Yo creo que este sería un buen ejemplo para todos y cada uno de nosotros, que le podamos hacer al Señor esta pregunta para poder respaldar el cumplimiento de la voluntad del Señor en nuestras vidas. Y ese fue el momento del apóstol Pablo. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí se estaba llevando a cabo el cumplimiento de la voluntad de Dios en la vida del apóstol Pablo. Arrepentirse es presentarse a sí mismo delante del Señor, poner a un lado nuestros deseos personales y desear su voluntad por sobre todas las cosas. Hermanos, si deseamos estar en el centro de su voluntad, debemos confesar y dejar cualquier pecado. Recalco nuevamente, si hay pecado en nuestra vida, si hay un pecado escondido dentro de nuestra vida, no podemos percibir la voluntad de Dios y mucho menos hacerlo. En el libro de los Salmos, en el capítulo 66, en el versículo 18, nos dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El salmista expresa así claramente: si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, es decir, ser dominado por su pecado, el Señor no me habría escuchado. Es decir, no podríamos percibir la voluntad de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1, nos dice aquí la palabra de Dios, pero ahora en el Nuevo Testamento, nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, vean lo que dice aquí: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí el énfasis del apóstol Pablo es correr la carrera con paciencia, es decir, resaltando la voluntad de Dios, especialmente en su vida. Y aquí precisamente el cumplimiento de la voluntad de Dios en el apóstol Pablo se cumple. Y era cumplir la carrera que tenía por delante. Y lo cumplió. Hermanos, todo pecador está en tinieblas hasta que la luz del Evangelio brilla en él. Y aquí podemos ver, regresando al pasaje que leíamos al principio de este primer punto, aquí podemos ver cómo humilló el Señor a Pablo.
¿Hasta dónde lo tuvo que llevar para que pudiera percibir la necesidad de conocerlo y reconocer también su voluntad? Y el sentido de la humillación del apóstol Pablo llega hasta el sentido de que cayó en el suelo. Y ese término cayó no solamente se refería al cuerpo del apóstol Pablo, sino también a su corazón. Hasta ese grado tuvo que llegar el apóstol Pablo para poder percibir la voluntad, desear la voluntad y hacer la voluntad de Dios. El segundo punto que quiero tomar en cuenta en este mensaje es el siguiente: el que busca la voluntad de Dios se comunica. Santiago capítulo 1, versículo 5. En este versículo nos habla precisamente de esto. Dice la palabra del Señor en Santiago 1:5, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es interesante lo que nos dice la palabra de Dios en este versículo. Aquí nos habla de comunicación. ¿Quieres sabiduría? Bueno, de alguna manera la sabiduría está relacionada con la voluntad de Dios. Dice, bueno, ¿quieres sabiduría? Pídela a Dios. Comunícate con Dios. Conversa con Dios a través de la oración y pídele sabiduría. Dice aquí la palabra de Dios en este versículo. Podemos pedirle a Dios sabiduría y Él nos lo dará, porque también es parte fundamental de su voluntad. Debemos venir ante el Señor constantemente pidiéndole que haga lo que ha dicho. Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos dice la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es interesante lo que nos dice la palabra de Dios en este versículo. Por nada estéis afanosos. Resalta claramente que una persona que está afanada no puede percibir la voluntad de Dios. Pero si lo expresamos en una petición, en una oración y ruego delante de Dios, aparte de que ese afán desaparece, empezamos a percibir la voluntad de Dios. Pero nos habla de comunicarnos con Él, de comunicarnos con Dios. La paz y la presencia de Dios vienen cuando oramos y vivimos correctamente. Entonces, es una manera importante de poder percibir la voluntad de Dios. Y esto nos lleva a la tercera parte de este mensaje. Hermanos, el que busca la voluntad de Dios, investiga. Salmo capítulo 119, en el versículo 105, aquí nos habla precisamente de esto. Dice aquí la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ahí nos dice claramente el valor, la necesidad que tenemos de constantemente estar investigando lo que nos dice la palabra de Dios. Estar conscientes de lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere que aprendamos, lo que Dios quiere que practiquemos. Y esa es la voluntad de Dios. Y esto aplica en muchas áreas. Para que una persona llegue a lograr objetivos importantes en su vida, una de las cosas importantes que tiene que hacer es precisamente investigar. Y así como cristianos, específicamente hablando del cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida, tenemos que investigar, y obviamente lo que tenemos que investigar es la palabra de Dios, que aquí en este versículo nos dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hermanos, cuando estamos buscando la voluntad de Dios, debemos pasar mucho tiempo con la palabra, dando tiempo a la lectura de las Escrituras. Muchas veces, a través de ella, Dios nos habla. Ya sea que lo leamos, que lo escuchemos, que escuchemos las predicaciones, los estudios, las meditaciones de la palabra de Dios, Dios siempre estará hablando a nuestra vida para que podamos percibir su voluntad y la podamos llevar a cabo. Dios nos da algún pasaje de las Escrituras que contiene la respuesta que necesitamos. No sé si ustedes en algún momento de su vida se hayan dado cuenta de esto. Cada vez que tomamos en cuenta las Escrituras, que investigamos en la palabra de Dios, podemos percibir que Dios nos está hablando, que Dios quiere que hagamos algo importante en nuestra vida, que Dios quiere hacer una transformación importante en nuestra vida. Y esta es la voluntad de Dios. Vayamos a la cuarta y última parte
de esta meditación. Y la cuarta parte es la siguiente: el que busca la voluntad de Dios, espera. En el libro de los Salmos, en el capítulo 62, en el versículo 8, nos dice algo relacionado con esto. Salmo 62, 8 dice: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Aquí nos habla de esperar. ¿Qué nos trata de decir la palabra de Dios con esto? Que a veces no podemos, a pesar de que hemos cumplido todo lo que hemos estado mencionando hasta este momento, y aún así no podemos percibir la voluntad de Dios. Entonces tenemos que esperar. Llega un momento en la que Dios quiere que se haga su voluntad, pero en el tiempo perfecto de Él. Tal vez esperar es lo más difícil cuando estamos buscando conocer la voluntad de Dios. Y más cuando estamos acostumbrados en un mundo en el que todo lo queremos rápido. Si Dios no responde inmediatamente, debemos esperar con paciencia. Algo importante, algo valioso en este caso sería ser pacientes. En el Salmo, voy a pedir que vayamos al Salmo capítulo 40, versículos 1 y 2. Aquí nos dice la palabra de Dios lo siguiente: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Es interesante lo que nos dice en especial este versículo 2, hablando de esperar, de ser pacientes, de percibir la voluntad de Dios. Aquí utiliza dos términos interesantes. El primero es pozo de la desesperación. Hasta el término lo dice todo, desesperación. Y luego menciona lodo cenagoso. Se refiere a los momentos cuando oramos, lloramos y nos cansamos. Si estás confiando verdaderamente en el Señor, no estarás afligido. Aquí hay algo muy importante que me gustaría resaltar. ¿Conocen lo que es el lodo cenagoso? El lodo cenagoso es cuando una persona se encuentra en un lugar como ese y trata de moverse, trata de salir de ahí. El lodo cenagoso es algo muy pesado, que cuando tratas de caminar ahí, puedes hacerlo sí, pero te cuesta mucho trabajo y tienes que esforzarte mucho. Por lo consiguiente, el esfuerzo te causa agotamiento, te causa cansancio y desánimo porque no avanzas mucho. Por eso recalco que es interesante resaltar ese término aquí en la palabra de Dios. Porque dice que después de eso nos saca de ahí. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y vean cómo termina diciendo: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Recordemos que el sentido de la palabra peña se refiere a una especie de sinónimo de la persona de Jesucristo. Dios, que sabe todo, dará la respuesta a nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad y a su tiempo perfecto. No lo perdamos de vista, hermanos. La voluntad de Dios significa andar con inteligencia y no en ignorancia. La persona inteligente hace la voluntad de Dios. La persona ignorante hace todo lo contrario, nada que tenga que ver con la voluntad de Dios. ¡Qué necedad es estar tropezando por la vida y no procurar conocer la voluntad de Dios! Día tras día caer, tropezar, porque no conocemos la voluntad de Dios. Hermanos, a medida que obedecemos su voluntad, la voluntad de Dios, aprovechamos las oportunidades. Desafortunadamente, las oportunidades perdidas nunca se recuperan. Han desaparecido para siempre. Pero tenemos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es tener nuevas oportunidades cada día. Aprendamos a descubrir la voluntad de Dios, arrepintiéndonos, comunicándonos con Dios a través de su palabra.
investigando y esperando. Y cada oportunidad que recibamos a través del conocimiento y la práctica de la voluntad de Dios nos llevará a tener nuevas oportunidades y por sobre todas las cosas conocer la voluntad de Dios. Así que, hermanos, no perdamos de vista la importancia de este mensaje. Descubramos la voluntad de Dios y aprovechemos todas las oportunidades que Dios pone en nuestra vida. Y que el Señor nos siga bendiciendo.